Muy buenas tardes. Para resolver nuestro ejercicio de gravimetría o darle solución al mismo, debemos identificar cada uno de los datos que nos da el ejercicio. Bien, sabemos que los gramos de la muestra tienen un valor de 0.950 gramos, que la sustancia conocida es el óxido de aluminio y tiene un valor de 0.2001 gramos. Debemos hallar los gramos de sulfato de amonio y aluminio, los gramos de óxido de aluminio y los gramos de aluminio en la muestra, que por ende, al hallar dicha masa de dicho componente, vamos a hallar el porcentaje de sulfato de amonio y aluminio en la muestra, el porcentaje de óxido de aluminio y el porcentaje de aluminio en la muestra. Bien, en primer lugar debemos tener en cuenta la reacción, lo que sucedió en la reacción. Bueno, el ejercicio dice que una muestra impura de sulfato de amonio y aluminio se hizo reaccionar, por decirlo así, con amoníaco acuoso, es decir, amoníaco en presencia de agua, dando como resultado óxido de aluminio y estos sus productos. Nos interesa es el óxido de aluminio, puesto de que esta es la sustancia pesada, la sustancia conocida. Bien, hallamos los gramos de sulfato de amonio y aluminio usando el siguiente factor gravimétrico. Bien, de pronto nos preguntamos, ¿pero para qué la reacción? La reacción es para establecer las relaciones estequiométricas que nos permitan hallar la relación que hay entre un componente y otro. Bien, el factor gravimétrico para este caso se define de la siguiente manera, que un mol de óxido de aluminio tiene un valor o una masa de 101.96 gramos de óxido de aluminio. Ahora bien, pero según la reacción, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa en la reacción? Lo que sucede es que para producir una mol de óxido de aluminio se necesitan 2 moles de sulfato de amonio y aluminio. Entonces decimos que para producir una mol de óxido de aluminio se necesitan 2 moles de sulfato de amonio y aluminio. Bien, entonces la relación es 2:1 entre el amoníaco, entre el sulfato de amonio y aluminio y el óxido de aluminio. Ahora bien, ¿cuánto es la masa de una mol de sulfato de amonio y aluminio? Tiene un valor de 237.15 gramos. Ahora bien, entonces debemos simplificar y cancelar moles de óxido de aluminio con moles de óxido de aluminio, moles de sulfato de amonio y aluminio con moles de sulfato de amonio y aluminio, para expresar nuestro factor gravimétrico en función de los gramos del sulfato de amonio y aluminio y los gramos de óxido de aluminio. Bien, multiplicamos 2 por 237.15, que es la masa de un mol de sulfato de amonio y aluminio, y nos queda en el numerador que un valor de 474.3 gramos de sulfato de amonio y aluminio sobre 101.96 gramos, que es la masa de una mol de óxido de aluminio. Bien, al dividir esas cantidades tenemos que el factor gravimétrico expresado en gramos de sulfato de amonio y aluminio y gramos de óxido de aluminio tiene un valor de 4,6518. Bien, ahora, para hallar los gramos de la sustancia buscada, que son los gramos de sulfato de amonio y aluminio, o sea, esta primera parte, debemos multiplicar los gramos de la sustancia conocida, que en este caso es óxido, los gramos del óxido de aluminio, que tiene un valor de 0.2000 gramos, lo vamos a multiplicar por el factor gravimétrico que hallamos anteriormente. Al multiplicar todo esto nos da un valor de 0,930 gramos de sulfato de amonio y aluminio. Ahora bien, ¿qué significa este valor? Uno diría, ¿pero por qué? Si quien reaccionó, vale la redundancia, la reacción fue el sulfato de amonio y aluminio, fue el que se descompuso en óxido de aluminio y otros subproductos,
¿Por qué se va a calcular la masa nuevamente de esa sustancia? Es muy sencillo, porque resulta que en la muestra no solamente hay sulfato de amonio aluminio. Acuérdese de que el ejercicio dice de que una muestra impura del sulfato de amonio y aluminio. ¿Qué significa impura? Que además del sulfato de amonio y aluminio hay otros componentes que no son de nuestro interés, pero que están presentes en la muestra. Entonces, esta masa de sulfato de amonio y aluminio se puede interpretar como los gramos de la sustancia pura, es decir, como la cantidad pura de sulfato de amonio y aluminio en la muestra. Bien, ahora, ¿qué hacemos con esta cantidad? Hallamos el porcentaje de sulfato de amonio y aluminio en la muestra. ¿Cómo? De la siguiente manera, utilizando la siguiente formulita. Siguiente fórmula: gramos de sulfato de amonio y aluminio sobre gramos de la muestra por 100. Esto también es algo similar a decir gramos puros del sulfato de amonio y aluminio sobre gramos impuro del sulfato de amonio y aluminio, es decir, gramos puros sobre gramos impuros de la muestra, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero como por efectos de que la analizamos, porque hay otros componentes en el sulfato de amonio y aluminio en la muestra impura, por eso decimos gramos de la muestra. Bien, ahora el porcentaje del sulfato de amonio y aluminio reemplazamos los gramos del sulfato de amonio y aluminio, que fue lo que obtuvimos al multiplicar el factor gravimétrico por la sustancia conocida, y nos dio 0.930. Entonces es 0.930 sobre 0.950, que son los gramos de la muestra por 100, y eso nos arrojó un valor aproximado de 0,9789 por 100. Entonces el porcentaje de sulfato de amonio y aluminio es de 97,89%. Bien, ahora hallamos los gramos de óxido de aluminio, pero recordemos que la sustancia conocida es precisamente vamos a hallar los gramos de óxido de aluminio, pero la sustancia conocida es precisamente el óxido de aluminio, que tiene un valor de 0,2001 gramos. Bien, entonces aquí escribí algo. La masa en gramos del óxido de aluminio es la misma masa de la sustancia conocida, puesto que en el proceso gravimétrico la sustancia pesada o conocida es el óxido de aluminio. Por tanto, ojo, los gramos del óxido de aluminio que nos piden son los mismos que los gramos de la sustancia conocida, y estos tienen un valor de 0,2001 gramos. Entonces los gramos del óxido de aluminio son 0,2001 gramos. Ahora bien, el porcentaje de óxido de aluminio en la muestra es gramos de óxido de aluminio sobre los gramos de la muestra, o la masa de la muestra por 100%. Reemplazamos los valores. Esto nos arroja un resultado de que el porcentaje de óxido de aluminio en la muestra es del 21,06%. Bien, ahora vamos a hallar los gramos de aluminio. Para ello también, y posteriormente hallar el porcentaje. Para ello usamos el siguiente factor gravimétrico para hallar la masa de aluminio en la muestra. Entonces, el factor gravimétrico para este caso usamos también como referencia el óxido de aluminio. Una mol de óxido de aluminio pesa 101.96 gramos de óxido de aluminio, como habíamos dicho. Ahora, según la relación estequiométrica, ojo, para formar una mol de óxido de aluminio se necesitan 2 moles de aluminio. Eso es cierto, porque vemos que aquí en este compuesto vemos que hay, por decirlo así, dos moles de aluminio, constituyendo el óxido de aluminio. Vemos que ahí hay 2 moles.
Entonces podemos decir que la relación entre el aluminio y el óxido de aluminio es 2:1. Ahora bien, pero ¿cuánto pesa una mol de aluminio? Pesa 27 gramos. Entonces nuestro factor gravimétrico es 2 por 27. Bueno, cancelamos. Bueno, en primer lugar cancelamos óxido de aluminio con óxido de aluminio y aluminio con aluminio para que nos quede el factor gravimétrico expresado en gramos de aluminio y expresado en gramos de óxido de aluminio. Entonces 2 por 27 da 54 gramos de aluminio sobre 101.96 gramos de óxido de aluminio, que es la masa de una mol de óxido de aluminio. Al efectuar esta división nos da que el factor gravimétrico es 0,5296 gramos de aluminio sobre gramos de óxido de aluminio. Ahora bien, para hallar la masa de aluminio en la muestra debemos multiplicar, como hicimos en el caso para hallar, recordemos acá, para hallar los gramos de sulfato de amonio de aluminio, multiplicamos los gramos de la sustancia conocida, que es el óxido de aluminio, por los gramos de la sustancia. En este caso vamos a multiplicar los gramos, vamos a multiplicar gramos de óxido de aluminio por el factor gravimétrico. Entonces, gramos del aluminio en la muestra es la multiplicación de la sustancia conocida, que es el óxido de aluminio, por el factor gravimétrico. Entonces, los gramos de la sustancia conocida son 0,2001 gramos de óxido de aluminio por el factor gravimétrico. Cancelamos óxido de aluminio, gramos de óxido de aluminio con gramos de óxido de aluminio para que nos quede esto expresado en gramos de aluminio. Entonces los gramos de aluminio en la muestra es 0,1 10.597 gramos. Ahora bien, el porcentaje de aluminio en la muestra es los gramos de aluminio en la muestra sobre los gramos de la muestra por 100. Esto queda que el porcentaje de aluminio en la muestra es 0,10.597 gramos sobre 0.950 gramos. Gramo y gramo se cancela. Al realizar esta división nos da 0,1115 por 100%. Entonces el porcentaje de aluminio en la muestra es del 11,15%. Y así hemos resuelto el ejercicio y cada uno de estos puntos. Muchas gracias.